Tenemos a nuestra primera entrevista del día de hoy, Ricardo Sánchez de la CEPAL. Él está conectado vía Skype, así que todos aquellos oyentes que estén escuchando y viendo este programa, les comento que por YouTube, el canal Radio Sónica, lo buscan en YouTube, lo están pudiendo ver en vivo ahora. Saludo a la cámara. Así que también lo van a poder ver a Ricardo. Ricardo José Sánchez es doctor en Economía y oficial superior de Asuntos Económicos de la CEPAL, organismo regional de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Está especializado en infraestructura y logística, dirigiendo un equipo profesional en la unidad de logística e infraestructura de la CEPAL. Tiene 189 publicaciones académicas y profesionales en 17 países del mundo y experiencia profesional en 45 países de América Latina, el Caribe, Europa y Asia. Así que es una excelente entrevista la que tenemos para el día de hoy y aprovecho para saludarlo. Ricardo, muy buenos días, ¿cómo está? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Bueno, hablando un poquito ayer, mientras coordinábamos la entrevista, eh, planteamos cierto, ¿no? Algunos temas para ir desarrollando en esta entrevista, valga la redundancia, y una de esas primeras es la inversión en infraestructura de transporte, ¿no? ¿Cómo está esta inversión en América Latina, ¿no? Bueno, no muy bien, diría yo. Estamos en un porcentaje de inversión respecto al producto de los países muy bajo, muy bajo. Estamos, cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando en este caso solamente de infraestructura económica, es decir, transporte, comunicaciones, agua y energía. Sumando estos cuatro sectores, tenemos apenas el poco más del 1%, 1,5% del Producto Bruto Interno de América Latina, para tener una idea. En los años 40, 50, 60, 70, se invertía aproximadamente un 5% del Producto Interno Bruto, es decir, esto se ha reducido de una forma realmente notoria, como digo, como promedio de toda América Latina, ¿no? Y el sector del transporte, bueno, ha estado muy, muy afectado en este sentido. El sector del transporte hoy en América Latina es aproximadamente, eh, como decía, el 1%, 1,1%, pero además esto tiene una cosa que tenemos que decirlo, es decir, de ese 1,1%, prácticamente la mayoría, es decir, el 1% está concentrado en carreteras. Eh, si uno mira la inversión en ferrocarriles, por ejemplo, no llega ni siquiera al 0,1%, ¿no? Y esto es un tremendo problema. Yo creo que esto, bueno, tiene muchos motivos, digamos, que lo han causado, que es un descenso paulatino que se ha dado, desde los años finales de los 80, inicio de los 90, se ha dado este proceso de reducción de la inversión en infraestructura, y uno de los sectores que más ha sido afectado en esa reducción justamente es el de los ferrocarriles. Sí, bueno, sabemos, no, nosotros luchamos y trabajamos siempre para que la inversión en el ferrocarril en Latinoamérica crezca cada vez más. Sabemos que es una tarea muy difícil porque depende del país, ¿no? Hay muchos impedimentos, no solo políticos, sino también, bueno, falta de inversión, como decís vos, y hasta te diría que el terreno tampoco a veces no ayuda, ¿no? La verdad que la falta de inversión en infraestructura de transporte de ferrocarril se hace notar, por ejemplo, acá en la Argentina se hace notar bastante. Nosotros tenemos un transporte pasajero en AMBA bastante extenso, pero saliendo del área metropolitana de Buenos Aires, eh, si existen uno o dos ramales de pasajeros, estoy siendo generoso. Lo mismo con carga. Bueno, estamos en búsqueda de restablecer este servicio de carga, de que cada vez transporte más toneladas por eje.
pero también es un trabajo arduo y que no se hace un día para el otro. Yo pienso que esto sí, este es un problema generalizado. Yo estoy hablando de América Latina en general, no de Argentina en particular, pero claro, sí pienso que Argentina está claramente también en esa línea. Y me parece a mí eh, que esto tiene mucho que ver con una falta de visión estratégica hacia hacia el modelo de desarrollo que queremos, hacia cuál tiene que ser nuestra matriz de transporte. No es casualidad, como digo, que además de ser muy escasa la inversión en infraestructura promedio en América Latina, eh, más del 90% de esa escasa inversión va dirigido exclusivamente al desarrollo vial y una parte muy pequeña está destinada al desarrollo de ferrocarriles o de las hidrovías, ¿no? Mm. Que yo creo que esto tiene mucho que ver con esa falta de visión estratégica del desarrollo que tristemente caracteriza a América Latina. Sí, y encima no, poniendo en contexto este último año y medio que tuvimos la pandemia del coronavirus, bueno, ¿cuál fue el impacto en la industria ferroviaria o en, no, en la industria ferroviaria, ¿no? A lo largo de toda América Latina. O sea, se tuvieron que paralizar obras, se tuvieron que destinar fondos que capaz estaban destinados en la inversión, capaz a otro tipo de asistencia social, como por ejemplo puede ser el país de Argentina. Sí, se entiende, ¿no? Es decir, hubo que derivar gastos hacia atender una emergencia, una tragedia como es el coronavirus. Se entienden los motivos, ¿no? Eh, pero el coronavirus es un año, quiero decir, Sí. un año y medio. Y yo te estoy hablando de finales de los 80, inicio de los 90 para acá. Este es un proceso que se ha estado profundizando en la pérdida de la inversión en infraestructura económica. En lo que hace al coronavirus en particular, efectivamente, si uno mira el gasto en infraestructura de América Latina en el 2020 en particular, se nota claramente que hay una reducción muy notoria del gasto, tanto del gasto corriente como el gasto de capital en infraestructura. En esto sí debo rescatar, Argentina es uno de los países que en el 2020 muestra de todos modos un crecimiento digamos, en la inversión y en el gasto público corriente en infraestructura económica. Es prácticamente la excepción. Argentina tiene un ligero crecimiento respecto al año anterior, lo cual, como digo, es una buena noticia, ¿no? Es algo positivo, pero en general la mayoría de los países de América Latina, hablo de Ecuador, Chile, México, Jamaica, Trinidad y Tobago, Brasil, Costa Rica, etcétera. Es decir, las economías grandes y medianas han mostrado un acentuamiento de ese proceso de invertir menos en infraestructura, ¿no? Hola Ricardo, Nico Velar, te perdimos. Hola Nicolás. ¿Cómo andás? Un gusto en saludarte, Nico Berardi, acá. Bueno, te escuchaba atentamente un poco el desarrollo que venías haciendo y la verdad que suscribo en un todo con tu mirada. Nosotros desde la asociación, como sabés, de ALAF nos toca estar en diálogo con asociaciones internacionales también de otras regiones, de otros continentes, como siempre decimos, no sé, UIC o de Norteamérica, y en ese camino vemos cómo los países centrales consolidan su inversión en materia de infraestructura, particularmente en materia de transporte, cómo ven en el ferrocarril dentro de transporte una oportunidad para disminuir costos logísticos, para tener un transporte más sustentable, ¿no? en materia ecológica, ambiental, y vemos que por ahí en nuestra región se evidencia más como un condicionante, ¿no? Una limitación.
En ese sentido, por ahí preguntarte, vos justo lo introducías al final en materia de inversión, bueno, si ves matices, ¿no?, dentro de los países de la región, y por ahí encontrar casos que permitan apuntalar a otros países que hoy no están invirtiendo o que su matriz de transporte no tiene participación ferroviaria. Sí, yo pienso que es un momento adecuado para volver a pensar la matriz de transporte o la matriz de logística, digamos, ¿no? Para decirlo en términos más correctos. Eh, que no, ahora no se puede. ¿No los ibas a usar? Pero no los ibas a Perdón, ¿eh? Sí, no pasa nada. Estas son las cosas, ¿no?, del home office. Del home office, claro, la virtualidad. Sí. ¿Los ibas a usar? Bueno, ahí, bueno, Ricardo está atendiendo, A una cuestión doméstica, ¿no? Atendiendo Sí. a sus hijos, está perfecto. Mi hijo que me reclama el celular. Yo creo, como decía, que es un momento adecuado para tener una nueva reflexión sobre la matriz logística de nuestros países. Es el momento de hacerlo. Este tremendo retroceso de la pandemia nos ubica en una posición favorable para replantear las cosas, y creo que en este sentido los modos de transporte como el ferrocarril y las hidrovías básicamente tienen que tener un rol revitalizado. Tenemos que volver a pensar las cosas, y en eso creo que hay que rescatar, ¿no? Es decir, no es solamente hablar de intenciones, de buenos deseos. Me parece que en esa mirada de pensamiento estratégico para el desarrollo, este es uno de los temas claves. Y el ferrocarril no es solamente un modo de transporte que es sostenible y que tiene, digamos, tantas ventajas, sino que además es un generador de empleo, es un generador de trabajo, es un generador de actividad económica. Por eso creo que en esta matriz nueva, pensando en los desafíos del desarrollo, pensar en el ferrocarril implica también pensar en el replanteo territorial del país, en cuáles son los objetivos de desarrollo, a dónde miramos el país, y si lo seguimos mirando en una zona muy concentrada o tenemos una mirada más amplia. ¿Cuál es el rol de la industria ferroviaria, que es un tremendo generador de valor agregado, de creación de empleo, de posibilidades de exportación de material? Es decir, no es solamente la mirada romántica del ferrocarril lo que tenemos que tener hoy, sino es una mirada estratégica para el desarrollo, para pensar nuevamente en las condiciones de equidad interna, de equidad social, de equidad territorial, de desarrollo. Hay que pensar el ferrocarril en dos sentidos también, digo yo: hacia el interior, hacia pensar relacionando el ferrocarril como creador, participante en la creación de una verdadera red interior de terminales, de movimiento de personas y de mercancías, sino también en el potencial que tiene el ferrocarril para una verdadera integración regional, que quedó postergada por décadas, por motivos ajenos a las decisiones de los países, pero que hoy me parece muy oportuno volver a pensar en ello. Y Bien. Ricardo, ¿cuáles son los ámbitos regionales que a nivel Latinoamérica que hoy se pueden, digamos, llevar adelante estas discusiones estratégicas? Yo pienso que en materia ferroviaria tenemos toda la integración, especialmente en el Cono Sur, ¿verdad? Entre Argentina, Paraguay, Brasil, Chile. Parece que ahí hay un eje de integración ferroviario que hay que retomar, que existió siempre en los planes, que existe parcialmente en la realidad, pero que está en un estado que necesita ser renovado, sin duda. Exacto. Bueno, Ricardo, yo te quería preguntar un poco sobre qué pensás vos o qué pensás qué piensa la CEPAL en su conjunto. Si nos querés explicar brevemente qué es la CEPAL para aquel oyente que capaz no lo tiene muy presente. ¿Qué creen ustedes entre el ferrocarril y el rol del Estado? ¿Creen en un ferrocarril y un rol del Estado presente, o van más por el sistema de concesiones y privatización del ferrocarril, o creen en el ferrocarril como una política de Estado?
Bueno, es que no son cosas contrapuestas, ¿no? Eh, Claramente el rol del Estado es algo que hay que recuperar, que hay que hacer realidad, es decir, al hablar del rol del Estado hay que ir más allá del discurso, y eso significa integrar el ferrocarril a un pensamiento estratégico, integrar el Estado en la guía, en la dirección del funcionamiento del sistema logístico y dentro de eso los ferrocarriles, pero también rescatar el rol inversor, digamos. Sabemos que la infraestructura es básicamente una responsabilidad del Estado, entonces querer volver a montar un sistema ferroviario como en las épocas de oro del ferrocarril, basado en trazas de hace 50 o más años, o pensar que el ferrocarril es solamente el equipamiento de movilidad, quiero decir, de locomotoras y vagones. No, no, acá si estamos pensando en un rol del Estado, tenemos que volver a pensar en el planeamiento, tenemos que volver a pensar en la determinación de políticas, tenemos que volver a pensar en el diseño del territorio, y esto es un rol clave del Estado y del ferrocarril. Entonces quiero decir, eso significa invertir, tomar la decisión política de poner dinero en estas cosas que son estratégicas, que son trascendentes. No es solamente traer unos pocos vagones y sacarse fotos bajándolos del barco, ¿verdad? Entonces, cuando digo rol del Estado, rol inversor, rol en la determinación de políticas, quiero decir que eso no se contrapone con que haya también prestación de servicios privados en el sistema ferroviario. Tiene que ser un sistema combinado, pero donde claramente cada uno tiene un rol, y el rol del Estado es determinante, sin ninguna duda. Ah, perfecto. Bueno, me parece que vamos por esa línea también. Y desde ALAF. También sabemos que estás medio corto de tiempo, pero habíamos acordado hablar de este tema de los ferrocarriles turísticos. Y me parece que con este tema de la pandemia van a tomar un papel preponderante, ¿no? A partir de la pospandemia en los trenes turísticos. Sí, yo pienso que, y en ese caso, Argentina me parece que tiene mucho que decir, ¿no? En Sobre todo ferrocarriles digo porque, turísticos. porque se fomentó mucho en el verano pasado, acá en la Argentina y en demás países, el turismo interno. Al no poder Seguro, viajar. seguro. Y además, por eso también rescato que Argentina tiene una larga experiencia en ferrocarriles turísticos, en reconversión, ¿sí? Hacia fines turísticos. Y tiene además, como muchísimos países en el mundo hoy, la necesidad de mirar digamos, el turismo, a raíz de la pandemia. Bueno, claramente, ¿no? Hay que traer turistas extranjeros, pero también hay que mover los turistas nuestros adentro de nuestra frontera. Fíjate que en Argentina tenés el tren del fin del mundo, tenés el viejo expreso patagónico, el tren de las nubes, el tren ecológico de la selva, tenés un montón de iniciativas, ¿no? Está esto del bicitren, el posible tren de Cacheuta a las Cuevas. Es decir, hay una posibilidad de aprovechar posibilidad cierta que tiene el ferrocarril hacia este nuevo tipo de actividad, como es la de los ferrocarriles turísticos. Hay mucho trabajo, yo lo sigo de cerca, y de hecho en la CEPAL hay una experiencia muy larga en seguir este tema de cerca. Ahora me ha tocado a mí, pero por ejemplo me he enterado y he estado viendo mucho, hay proyectos que se hacen a pulmón, que se hacen con esfuerzo de la gente, incluso a nivel de la comunidad, ¿no? Me he enterado este caso por ejemplo, del ferrocarril en Ayacucho, que están intentando armar un ferrocarril, que están recuperando una vieja locomotora del año 1906, incorporando tecnología en el vapor, digamos, para también hacer una visión más sostenible, digamos, de esta explotación, de este tipo de actividades, ¿no? Y hay este impulso, como digo, a veces de comunidades, como en este caso pongo ejemplo de Ayacucho, que me parece que son extremadamente valiosas, que son esfuerzos de
de la comunidad o esfuerzos de las provincias también a veces para llevar adelante y empujar este tipo de actividad. Y bueno, hay que apoyarlos, nosotros humildemente tratamos de hacerlo, pero hay que apoyarlos y creo que ahí el Estado también tiene un rol que cumplir y volver a recuperar esas antiguas glorias de los ferrocarriles que además ahora hagan una contribución a la recuperación económica, ¿no? A generar actividad a través del turismo, etcétera. Bueno, la verdad, Ricardo, te agradecemos mucho estos minutos que nos diste para hablar un poquito de la actualidad ferroviaria en América Latina. Te agradecemos mucho, como dije, y bueno, estamos en contacto para seguir trabajando juntos y para intercambiar estas ideas y estos conceptos que tenemos sobre el ferrocarril. Bueno, muchísimas gracias y a LAF, por supuesto, la invitación, ya una relación muy antigua. ALAF está hasta en mis orígenes familiares, para que te des una idea, así que en todo lo que pueda apoyar, con todo gusto, y me parece muy valioso el trabajo que están haciendo y muchas gracias por la invitación. Bueno, un abrazo grande. Bueno, a la orden. Bueno, hasta ahí pasó Ricardo Sánchez de CEPAL, una entrevista interesante, Nico, que tuvimos bajo tu gestión, porque la verdad que te estás moviendo bien, ahí como una especie de productor.